tuvo lugar en Taiwán, el peor terremoto de los últimos 25 años, dejando hasta el momento un saldo de 9 personas fallecidas. Según la escala del Servicio Meteorológico de Japón, el registro fue de 7,5 en la escala de Richter, lo que dicen otras instituciones del Servicio Meteorológico en otras partes del mundo es que fue de 7,4. La realidad es que igualmente estamos hablando de una escala muy elevada para hablar de un terremoto. Para que podamos entender, 800 heridos, 9 fallecidos y una información que se va actualizando constantemente. En las redes sociales se llenaron de imágenes con situaciones de tensión. Salías de una película, pero era la vida misma. La producción de Unife, de La Voz de la Ciudad, se movió muy rápido y consigue un testimonio en tiempo real, en vivo y en directo desde Taiwán. La tenemos a Brenda. Brenda Gese. Brenda Gese, que va a estar con nosotros hablando. Brenda, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Brenda? Buen día. Bueno, contanos más en detalle cómo se vivió este terremoto, si en general Taiwán tiene una infraestructura, entiendo que no demasiado, pero una infraestructura que pueda llegar a, en una mayor medida, intentar pasar de la mejor manera un terremoto de estas características. Bien, yo actualmente estoy viviendo en Taipei. La realidad es que el país sí cuenta con la infraestructura para sostener este tipo de catástrofes, ya que es de público conocimiento que están sobre una falla en una placa tectónica. Yo llegué acá en enero y desde que llegué fueron 3 los sismos que hubieron, no los anteriores 2 fueron de la magnitud del de recién. Esa es la realidad. Los primeros 2 fueron sismos tal vez de 10 segundos, 15 segundos. El de hoy fue un sismo que duró 1 hora y media, 1 hora 40. Uf, un montón de tiempo, sí. Brenda, te llevo a tu... No es un constante temblor, esa es la realidad, son temblores espaciados, pero muy fuertes durante esa hora 40. Te llevo a la realidad que estás viviendo vos como argentina, en un país totalmente diferente al nuestro, otra cultura. ¿Cómo se vive esta situación de enfrentarte a un sismo, a un terremoto, a otra vida, ¿no? Porque estás muy lejos de nuestro país y debe ser desesperante el momento donde de golpe sentís que todo se mueve y no sabes qué hacer. La verdad es que sí, fue bastante angustiante. No fue tanto el temor del destrozo lo que a mí me invadió en ese momento, sino fue el temor de decir cómo transmito tranquilidad a los allegados en Argentina. Esto sucedió a la medianoche de ustedes, que fue la mañana nuestra del día de hoy, y en ese momento empezaron lógicamente a levantar las imágenes y yo estaba en la universidad, yo estudio chino mandarín acá, rindiendo un examen mientras sucedía el sismo, entonces no podía contestar en el momento y como era consciente que ellos estaban preocupadísimos, en ese momento el miedo más grande que tuve fue cómo tranquilizo yo a mis amigos y a mis familiares, porque además estaba encerrada en el edificio de la universidad y no era consciente qué tan grande era el destrozo en la calle. Por suerte en Taipei fue mínimo comparado con Hualien, que fue la zona principal de la catástrofe, pero fue duro en ese sentido. Ya una vez que salí de la universidad, volví a mi casa, comprobé que acá estaba todo tranquilo, que efectivamente Taipei no era una zona de las más afectadas, mi ansiedad bajó un montón. O sea que, Brenda, vos estabas rindiendo un examen. Prácticamente es como que, sí, pero es como si siguiera todo con su curso natural. Pasa que te sorprende, ¿no? Es como, el aviso llega. Su curso. En el caso de Taiwán, en el caso de Taipei no hubieron evacuaciones, entonces todo siguió con total normalidad. Una vez que terminamos el examen, la profesora dio curso a una nueva unidad, empezó una nueva clase. Todos nosotros que somos estudiantes extranjeros nos miramos como diciendo, por favor, paremos, queremos hablar con nuestras familias. Y bueno, empezamos a contestar mensajes. Claro. Brenda, y bueno, vos hablabas de la infraestructura, entiendo que hay infraestructura, quizás a lo que me refería es si la infraestructura está preparada para un terremoto de estas características. Se entiende que es algo por ahí más atípico, el último tan fuerte fue hace 25 años, pero justamente por la ubicación que tiene Taiwán, hubo grandes destrozos materiales, estructurales, más allá de la preparación que pueda tener el lugar. En Hualien, que fue la zona donde surgió todo, sí, hubieron muchos destrozos. Las imágenes que estamos viendo en la pantalla son de esa ciudad principalmente, fue la más afectada, pero esa forma tan particular en la que los edificios se desprendieron es gracias a esta arquitectura preparada para este tipo de catástrofes, porque si no, lo más normal que uno piensa es se desmoronan.
y así fue como pudieron rescatar gente. Bueno, Brenda, la verdad que es interesante escucharte. Lo tenemos a Sergio Halfin, que es el especialista también en lo que tiene que ver con el clima y el mundo. Así que te abrimos juego para que te pueda preguntar él. Brenda, ¿cómo estás? Buen día. Te consulto y también retomando una pregunta que te hizo Matías. ¿Hubo algún aviso previo? ¿Tuvieron ustedes algún aviso en los teléfonos o alguna información en las 24 horas previas acerca de que esto podía suceder? Eso es la primera pregunta. Y la segunda, desde lo meteorológico, ¿notaste algún comportamiento distinto en la atmósfera o en el cielo o en el ambiente que te hiciera pensar que podía ocurrir este fenómeno tan violento? En absoluto. Te respondo con esa frase las dos preguntas. En primer lugar, nadie nos reportó nada. Pasa que tampoco, no sé, no soy experta en eso, pero no sé hasta dónde pueden llegar a prever ellos si va a haber un sismo de tal magnitud y un tsunami. En Taipei no fue tsunami, pero fue lo que después empezaron a correr en las noticias. A nosotros nadie nos avisó nada. A mí el primer sismo me agarró yendo a la universidad en bicicleta. El cielo, la atmósfera era un día normal en Taiwán. Sol. No se pudo prever de ninguna forma la realidad. Justamente, y esto lo pregunto porque a veces mucha gente confunde los terremotos con lo meteorológico y no hay ningún indicio. Porque va por otro lado. Va por otro lado. Es interesante la postura que plantea Halfin. Tal cual. Brenda, llevándote un poco a esta realidad que estás atravesando, bueno, el día después, ¿qué sucede? ¿La gente que pierde todo, o el gobierno empieza a demostrar ayudas? ¿Cómo se vive una jornada post-terremoto, post-sismo? ¿Cómo se recupera la sociedad? La realidad es que es la primera vez que a mí me sucede un sismo de esta magnitud acá. No sabría bien cómo responderte la pregunta. En lo que es Taipei, por ejemplo, yo hasta hace un rato estaba haciendo las compras en el supermercado. Todos seguimos con total normalidad. Entiendo que en la ciudad de Hualien no, por el tipo Claro. porque hay fallecidos, por el tipo de catástrofe que se vivió más en esa ciudad, pero no sabría decirte bien cómo están viviendo los demás personas. ¿Te da miedo? Acá en Taipei se vive normalidad. ¿Te da miedo o te querés volver a la Argentina? Porque a veces uno dice, bueno, me replanteo muchas cosas después de esto. Sí. Acá están todos muy tranquilos, ellos en su día a día son muy tranquilos, la realidad es esa. Por un lado yo digo, era necesario continuar con la clase, pero por otro lado digo, tal vez sí, porque si veía a la profesora alterada o a todos los demás profesores de la universidad alterados, probablemente nos alteramos nosotros también. El nerviosismo que yo tuve fue pura y exclusivamente mío, de pensar en mi familia, en mis allegados, en mi casa acá en Taiwán, y por suerte en ese sentido las demás personas taiwanesas no los vi alterados en ningún momento. Bueno, eso que mencionás también es importante, Brenda, porque también eso te permite quizás actuar con mayor tranquilidad, ¿no? Por ahí de una manera más coherente. A veces ante una situación así, más que uno obviamente no está acostumbrado, sería natural, normal, reaccionar de una manera muy nerviosa, que eso también después te puede repercutir, ¿no? Porque todo eso después se refleja en el cuerpo. Así que es como para destacar también. Claro, ya están tan acostumbrados que lo viven. Acostumbrados, pero como dijo también ella, nadie estaba esperando que pase desde ya con esta dimensión de terremoto, ¿no? Quizás te acostumbras a. Pero saben responder, digamos, con mayor tranquilidad. Exacto. ¿En algún momento se explica algún protocolo, por ejemplo, de qué hay que hacer en caso de que se empiece a sentir un terremoto, un sismo tan fuerte? Porque ahora quizás en Taipei vos decías que no se sintió tanto. Bueno, ¿qué pasaría si es que lo sabes, si se empieza a sentir un terremoto con mayor fuerza? El protocolo, ¿cuál sería, no? Desde que yo llegué en ningún momento se nos brindó alguna charla o algún instructivo de cómo actuar ante un terremoto. Esa es la realidad. Uno lo que piensa es por sentido común, que sé lo que es lo que hacen las personas acá, se meten debajo de las mesas, de los escritorios para evitar que los objetos que estén volando le golpeen a uno. Ajá. Y eso principalmente, y cuando yo estaba en la universidad, la universidad misma empezó a enviarnos correos a todos de qué hacer en caso de que se magnifique los efectos del terremoto en Taipei. Bueno, bien. Clarísimo. La verdad que, Brenda, es interesante escucharte. ¿Querés volver a la Argentina o vas a seguir con tu vida allá?
La idea es volver, pero más adelante. Yo estoy acá estudiando con una beca, mi pareja está acá trabajando, por el momento estamos acá, y bueno, después veremos en Bien, un futuro. bien. Bien, Brenda, gracias, porque además se te notaba un poco la angustia al Sí, tener que obvio. hablar de ese tema, así que gracias por ayudarnos Gracias a a entender ustedes. mejor qué fue lo que pasó. Muchas gracias. Muy buen testimonio. Gracias, hasta luego. Muy bien, ahí pasaba Brenda Gese directamente desde Taiwán, contándonos más en detalle cómo se vivió este terremoto de una escala bastante La magnitud. elevada allá. Bueno, Helfing, estás con información para entender un poquito el minuto a minuto de lo que pasó. La veíamos a Brenda con la voz quebrada, Y pero lo vos importante, tenés los digamos, datos. claro, hay que entender, digamos, lo siguiente, que no hay ningún estudio científico hasta el momento que haya podido determinar exactamente cuándo va a ocurrir un Sí, terremoto, pero ni dijo mucho eso, menos, ¿no? digamos, un tsunami. En realidad, una vez producido el terremoto y ya se sabe la ubicación, el epicentro, la intensidad, a partir de ahí se puede detectar o se puede estimar si va a haber o no un tsunami. Pero nunca, hasta el momento, se ha estudiado de Mirá manera el edificio cómo exacta queda. cuándo va a ocurrir un fenómeno así. Por eso digo, es el peor en 25 años y no había una predicción de, bueno, va a ocurrir algo este año o el siguiente. ¿Es una sísmica? Sí. De ahí a entender que iba a ocurrir algo de esta naturaleza, imposible. Los animales que se van, ¿eso es así? ¿Viste? Eso es lo que le pregunté justamente a Brenda, Dijo- si había notado algún dijo que no. comportamiento distinto. Sí, vos sabés que hay algún tipo de... Ah, ¿sí? Sí, hay estudios que comentan o justamente hablan sobre comportamientos de los pájaros, bueno, las palomas, Ajá. los animales en general, que perciben por ahí en las horas previas que algo puede suceder. Pero bueno, es para estudiar y que la gente por ahí no está tan atenta a eso, ¿no? Cuando se da un sismo de una magnitud tan elevada, después sí o sí va a pasar mucho tiempo hasta que se vuelva a dar un sismo de las mismas características o no necesariamente. No. De hecho, en México se han dado Sucedido, pues, sismos muy intensos y con muy pocos años de diferencia. Así que lo que hay que destacar que a este sismo de 7.5 en la escala de Richter le continuaron varios más de réplicas importantes. Las réplicas sí pueden continuar en el día siguiente o en los... Que es o en lo los- peor a veces, porque o es en lo los que, es lo meses. que termina destruyendo Claro, algo que porque digo, por ahí quedó muchos... medio. Claro, hay edificios que por ahí quedaron a medio caer Eso y siempre terminan pasa, de caer con una una réplica. réplica por ahí 4.5 o de 5 en la escala de Richter. Así que van a ser horas complicadas, seguramente iremos recibiendo imágenes, videos con el correr del día y de los próximos, y también la cifra de fallecidos seguramente va a ir Es un aumentando. número que Sí. no existe hoy. 9 No, personas no. con 800 heridos. A ver, seguramente se han van a- derrumbado edificios enteros, o sea, Por eso. Claro. Información estamos hablando oficiales. seguramente de una catástrofe la peor en décadas Fuerte. en Taiwán. Gracias, Fuerte. Alfin. Gracias, Ser. De nada. Muy bien. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.